Buenos días, mi nombre es Estefanía Lesmes y hoy les vamos a hablar de los elementos del poder nacional junto con mis compañeros David Alfonso, Sofía Mejía, Andrea Herrera, Giret Chica y Dylan Caballero. Para empezar, debemos saber que el factor más importante de una nación es el geográfico, y para entender estos temas estaré dando el ejemplo de Estados Unidos junto con otros países. Así que Estados Unidos se encuentra separado por agua del resto de los continentes a unas 3.000 millas hacia el oeste. Esto configura la situación de este país como el escenario mundial. Resulta evidente observar que la importancia de este hecho no es la misma en la actualidad que en las épocas de George Washington o del presidente McKinley. Así que es una falacia sostener, como suele hacerse a menudo, que el perfeccionamiento de los transportes de las comunicaciones y de las tecnologías bélicas han anulado este efecto aislacionista que representan los océanos. La ubicación geográfica de Estados Unidos sigue siendo un tema de constante preocupación para las cancillerías de las demás naciones, a pesar de que en la actualidad su influencia sea diferente a la de las otras épocas. Otro ejemplo sería que en Inglaterra se encuentra separada del continente europeo por una pequeña masa de agua. Esto significa un factor que no pudieron pasar por alto personajes como Julio César, Napoleón y mucho menos Hitler. Asimismo, con la ubicación de la península itálica por la formación montañosa. Dicho lo anterior, para una mejor explicación, en las épocas antiguas la posición geográfica era de mayor importancia ya que en aquellos momentos ocurrían colonizaciones, etc. Así que ellos miraban cómo las fronteras se podrían, por decirlo así, entrar más fácil, qué lugar era más fácil para atacar o para invadir. Por eso tomaba tanta importancia en siglos pasados. Con dichos ejemplos se puede observar que la geografía a lo largo de la historia ha determinado la estrategia política y militar y también ha determinado el tiempo de las corrientes intelectuales, sociales y económicas que ingresan a los demás continentes. En los casos de España, Londres, Estados Unidos e Italia también se encuentra la ubicación geográfica de la Unión Soviética, ya que el Estado soviético en aquella época era como una fortaleza que evitaba todos los intentos de invasión a ese país, gracias a la magnitud de terreno que poseía dicha Unión Soviética. La capacidad industrial. Otro factor importante en una nación son los recursos minerales. Por ejemplo, en el Congo tienen diversos yacimientos de uranio, elemento químico que es usado como combustible para los reactores nucleares. Por este mineral han aumentado el valor de ese país como si fuera un trofeo de guerra, pero desde el punto de vista militar no ha afectado en mucho el poder del Congo en relación con otros países, ya que este no tiene plantas industriales para poner las reservas de uranio en uso. En cambio, para Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Checoslovaquia o la Unión Soviética, la posición de uranio implicaba un enorme incremento de poder, ya que ellos poseen plantas industriales. Este elemento puede transformarse en energía útil, tanto para la paz como para la guerra. Asimismo, sucede con el carbón y el acero en Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que estos han derivado buena parte de su poder nacional en la posición de vastas cantidades en estas dos materias primas, porque también poseen plantas industriales capaces de transformarlas en productos industriales. Dada esto, la tecnología de la guerra moderna del transporte y de las comunicaciones ha hecho que el desarrollo de las industrias pesadas se convierta en un elemento indispensable del poder nacional, dado que la victoria en las guerras modernas depende de la cantidad y la calidad de las carreteras, ferrocarriles, camiones, barcos, avionetas, etc.
La competencia por el poder entre las naciones se convierte ampliamente en una competencia por la producción de mayores, mejores y más abundantes implementos bélicos. Así que el drástico incremento en la importancia de la capacidad industrial a los efectos del poder nacional también han acentuado la distinción tradicional entre grandes y pequeñas potencias, lo que diferencia a las superpotencias de las demás naciones, además de su capacidad para librar una guerra nuclear y absorber un ataque nuclear limitado, es su virtual autoabastecimiento industrial y su capacidad tecnológica para mantenerse al margen de otras naciones. Recursos naturales. Primero, alimentos. Por un lado tenemos fortaleza y por el otro debilidad. Cuando hablamos en términos de fortaleza es cuando un país tiene la capacidad de autoabastecerse de alimentos. Y la razón por la que se considera una fortaleza es porque es una gran ventaja sobre otra nación. Por otro lado tenemos debilidad, que es todo lo contrario. Cuando un país tiene constante escasez de alimentos. Un ejemplo de esto puede ser India en su momento, cuando con el incremento de la población tuvo problemas de autoabastecimiento de alimentos. Para esto tuvo que llegar una revolución verde que consistía en incrementar la producción de alimentos y así poder mitigar este problema y no ser una desventaja frente a otra nación. Segundo, materias primas. Son aquellos recursos naturales importantes para la producción industrial o para la industria bélica. El poder nacional depende de la tecnología bélica y por lo tanto también del control de las materias primas. Estados Unidos y la Unión Soviética son dos países que tienen el control de las materias primas y por lo tanto tienen la capacidad de autoabastecerse de esto, de las materias primas y asimismo producir. Y por último, es importante tener en cuenta que hay materias primas que tienen más preponderancia que otras. Esto se debe gracias a los avances tecnológicos. Anteriormente, la materia prima con más preponderancia era el carbón, y esto porque era considerada una fuente de energía por excelencia. Pero en la actualidad, la materia prima que tiene más preponderancia y la más negociada es el petróleo. Prestos militares. Primero, tecnología. Cuando nos referimos a tecnología, nos referimos a aquella tecnología bélica que a partir del siglo XX ha sido testigo de cuatro innovaciones en técnicas de guerra. La primera es el submarino, la segunda es el tanque, la tercera es la coordinación estratégico-aérea de fuerzas navales y terrenales y la cuarta son las armas nucleares. Es importante tener en cuenta que cuando se depende únicamente del poder en términos de armas nucleares, de fuerza, quiere decir que se carece de otros medios que no sean los militares y por lo tanto se obtiene muy poco poder político. Segundo, liderazgo. El liderazgo militar tiene una gran influencia en el poder nacional. Población. Este es el elemento humano estable y esencial que determina el poder de una nación. Se divide en dos factores importantes, los cuales son el estudio de la población de forma cuantitativa y cualitativa. Estos son la distribución y las tendencias, de las cuales vamos a hablar más a profundidad. En la distribución, primero tenemos que tener en cuenta que el número de la población no determina el poder de un país. Sin embargo, el no tener una gran población impide llegar a ser una potencia o país reconocido. Por lo tanto, estudia como las razones o causantes del aumento y disminución de la población para el poder nacional. Vemos así las naciones imperialistas. Empezaron a estimular el crecimiento de la población, ya que tenían la idea de que teniendo una población de gran tamaño, jugaría a su favor, estarían en ventaja entre todos los países, como en la producción o en la guerra, en la creación de nuevas industrias. Esto fue lo que hicieron Alemania e Italia en épocas de conflicto. La inmigración es uno de los aspectos que aumentan la población y probablemente fue lo que hizo que Estados Unidos
creciera en población y en poder nacional, ya que favoreció en todos los ámbitos a este. El aumento de la población en otros países genera la disminución de población propia. Esto por la competencia hacia el poder. Un ejemplo claro es Alemania y Francia, ya que Alemania creció en este ámbito en tiempos de guerra y tenía 15.000 millones de hombres para el servicio militar, mientras que Francia no tuvo un buen crecimiento poblacional y solo tenía a 5 millones. Aunque esto no solo se puede ver como algo bueno, ya que el tamaño de la población puede también convertirse en una desventaja y se vuelve al final un obstáculo para el desarrollo. Vemos casos como son ahora Pakistán y Nigeria. Ahora, tendencias. Tendencias, este es un estudio que determina la distribución del poder por medio de predicciones o probabilidades, lo cual es el apoyo principal o complemento para el anterior, para la distribución. Hablamos de el aumento demográfico o la expansión, las cuales benefician a los países y fortalece el poder nacional en todos sus ámbitos. Mientras que si ésta llega a disminuir, perjudica totalmente a la nación o en este caso a la población. Calcular la distribución por edad dentro de la población es un elemento importante dentro de las tendencias, ya que se busca la productividad. Un ejemplo es que un menor de 20 años o un mayor de 80 no favorecería a la nación. Por último, estos cálculos, estudios acerca del poder nacional, finalmente no son totalmente exactos o seguros. Sin embargo, no perjudica a la población ni al poder nacional. El carácter nacional se divide en dos ramas. Primero está el carácter de la nación y luego se hablará de la moral de la nación. Cuando se piensa en el carácter nacional, se tiene que pensar que esta característica de las naciones tiene un peso en la balanza de la política internacional. Es decir, cuando se piensa en política internacional, debe tenerse en cuenta esta característica de las naciones. El carácter nacional principalmente son cualidades morales, intelectuales o culturales que poseen las personas que conforman dicha nación. Entonces, por ejemplo, las cualidades de los norteamericanos, cuando se piensa en un norteamericano se cree que son personas que tienen más iniciativa, más inventativa. Cuando se piensa en un inglés, son personas que tienen más sentido común y es poco dogmático, es decir, es muy difícil contradecir a un inglés. Por ejemplo, los alemanes tienen más disciplina y más escrupulosidad. Un observador internacional debe tener muy en cuenta este factor. Por ejemplo, cuando en el Tratado de Versalles se privó a Alemania de prácticamente todos los atributos de su poder nacional, del territorio, del abastecimiento de materias primas, de la capacidad industrial e infraestructural militar, no se pudo quitar a Alemania de todas sus características que las personas poseían. Es decir, entre guerras, Alemania fue capaz de llevar a cabo una reconstrucción de todo lo perdido y convertirse en una política militar más fuerte del mundo. Es decir, el carácter nacional de las personas de Alemania es un carácter muy fuerte, es un carácter que permite que ese país se levante en poco tiempo. Cuando se habla de la moral nacional, se refiere al grado de apoyo de una nación a las políticas internacionales. Es decir, qué tanto las personas de un país van a apoyar las políticas internacionales que quieran hacer en ese país. Entonces, por ejemplo, existe una ecuación del espíritu del ejercicio por la masa del producto de la fuerza. Eso quiere decir que cuando se habla de guerra, las personas pueden tener, un estado, una nación puede tener grande masa de producto de fuerza, es decir, pueden tener armas, pueden tener de todo para ir a la guerra, pero una cosa que también pesa es el espíritu de la nación. Si las personas quieren o las personas no quieren realmente ir a la guerra y si las personas se alistan o no se alistan para la guerra. De eso también depende la calidad de la sociedad y del gobierno. Y se parte de la premisa de que los hombres libres pelean mucho mejor que los esclavos. Eso quiere decir que si en una sociedad existen separaciones o disensiones y la calidad del gobierno no es suficiente, entonces el pueblo no apoyará de la misma manera, por lo menos, ir a la guerra o cualquier otra política que se tome de manera internacional. Calidad del gobierno. Entonces estaríamos hablando de que este debe ser apoyado por abundantes recursos materiales y humanos.
lo cual puede llegar a naufragar si no cuenta con el respaldo de un buen gobierno, lo cual se considera como un requisito independiente del poder nacional. Eso significa tres cosas. La primera es que el equilibrio entre los recursos son materiales y humanos. Esto hace en que el poder nacional y la política exterior emprendan. La segunda es el equilibrio entre los recursos y finalmente el apoyo popular para las políticas exteriores que se lleven adelante. Bueno, primero, tenemos el problema del equilibrio entre los recursos y la política. Aquí nos hablan de que un buen gobierno debe comenzar realizando dos operaciones intelectuales. Lo primero es que debe elegir los objetivos y métodos de su política exterior para que su función del poder, bueno, la función del poder que dispone. Entonces acá se dice que una nación puede establecer metas muy bajas o metas muy altas, en lo cual las metas muy bajas estarían renunciando a sus políticas exteriores, ya que estarían dentro del alcance de su poder. Y en sus metas altas estaría renunciando a su poder, ya que no cumpliría o no llegaría a su poder hasta sus políticas exteriores. En consecuencia de esto, el poder nacional disponible es quien determina los límites de la política exterior. Y hay una sola excepción de esta regla, y es dada por las circunstancias que la propia existencia de la nación se encuentra comprometida. Entonces aplicaría la política de supervivencia, la cual arrasa con todas las consideraciones racionales del poder nacional. Lo segundo es el problema del equilibrio entre los recursos. Se dice que un buen gobierno ha conseguido llevar una política exterior a un grado de equilibrio con el poder que dispone. Aquí se debe aplicar un equilibrio entre los diferentes elementos del poder nacional. Bien, se dice que una nación no necesariamente alcanza su máximo poder porque sea muy rica en recursos naturales, porque cuente con una población muy importante o porque se haya edificado una enorme infraestructura industrial. Alcanza su máximo poder cuando tiene a su disposición una suficiente cantidad y calidad en la debida proporción de aquellos recursos de poder que le permiten emprender a una determinada política exterior. La tercera es el problema del apoyo popular. Un gobierno de nuestro tiempo, especialmente si se encuentra sometido a un control democrático, solo puede cumplir con cierta parte de la tarea que ha conseguido establecer, pero este solo puede lograrlo si puede encontrar el equilibrio entre los dos problemas que se acaban de nombrar. Para la segunda tarea es un poco difícil, ya que en esta debe asegurar que cuenta con la aprobación de su propio pueblo para sus políticas exteriores y para las internas destinadas a movilizar los elementos del poder nacional.